Buenas, en el video anterior construimos un circuito que construimos con elementos que encontramos en la librería de Cinescape. Construimos este circuito RC en serie. Bueno, hay otra forma alternativa para construir este circuito, que es utilizando la librería, utilizando un demo. El demo que vamos a utilizar es este. Escribimos en el command Windows ss c rayapiso new rayapiso elep, y él nos abre este demo. Este demo también nos abre por defecto una librería personalizada. En él encontramos, en esta parte encontramos los elementos con que construimos el circuito la vez anterior, que son todos los elementos de, de la librería de Cinescape. Acá utilizamos las interfaces para pasar de Simulink a Cinescape y de Cinescape a Simulink y el bloque que nos configura. Pero acá encontramos otros ejemplos que son personalizados, unos bloques personalizados. Estos bloques personalizados nos van a ahorrar un poquito de tiempo. Entonces voy a crear el mismo circuito RC, pero utilizando estos bloques personalizados. Entonces saco una fuente de voltaje, saco un sensor de corriente, saco un sensor de voltaje, saco mi resistencia, mi capacitor, el bloque de configuración y la tierra. Listo. Ahora lo que voy a hacer es conectarlos. Listo, ya conecté mi circuito. Ahora voy a sacar el bloque de step que me configura la fuente, y busco el scope para visualizar la corriente y el voltaje. Habíamos configurado que la fuente se me encendía en un segundo y el valor final eran 10 voltios en el ejemplo anterior. La resistencia me valía 100 kilo ohmios y el capacitor 10 microfaradios. Listo. Ahora simulo el circuito y estoy observando las mismas respuestas que obtuvimos en el video anterior. Voy a abrir el ejemplo que hicimos en el video anterior, y ese es este. Lo que no estamos notando es que con los bloques personalizados, antes colocamos dos bloques para la fuente de voltaje, ahora solamente colocamos un solo bloque. Para el sensor de corriente colocamos dos bloques, ahora solo colocamos un solo bloque. Y para el sensor de voltaje colocamos dos bloques y ahora solamente estamos colocando uno. Si nosotros le damos doble clic acá al bloque, estamos observando estas configuraciones, ¿sí? Entonces estos bloques personalizados al fin de cuentas me están ahorrando un poquito de tiempo. Me están ahorrando un poquito de tiempo. Entonces
esto lo que me está haciendo es uniendo dos bloques en uno solo. Entonces esta sería otra forma alternativa de construir un circuito utilizando las librerías de Cinescape. Abrir el demo scsc-piso new-piso elect y que nos abra la librería personalizada, y con esa librería personalizada hacer nuestros circuitos. Bueno, una vez que ya tengo mi circuito, por ejemplo estas gráficas de corriente y voltaje, las puedo exportar a MATLAB para poder editarlas. Entonces, si nosotros observamos aquí, vamos a observar que en el Workspace no hay nada, pero yo puedo grabar de una simulación en Simulink al Workspace. Esto lo hago configurando el scope. Entonces, ¿cómo voy a configurar este scope? Le doy doble clic, le doy acá configuración, propiedades de configuración, y me ubico acá en login. En login voy a guardar, acá me dice que guardar el datos al Workspace, entonces acá le coloco el nombre que yo quiera. Entonces, por ejemplo, voltaje del capacitor, y hay diferentes formatos. El formato con el que voy a guardarlo es como un array. Entonces, listo. Lo mismo voy a hacer con la corriente. Entonces, corriente el capacitor, porque solamente hay una corriente, y acá esto lo guardo como un vector. Listo. Ahora, cuando simule acá en Simulink, voy a observar que en el Workspace me aparecen esas dos variables. Entonces me apareció corriente en el capacitor y voltaje en el capacitor. Observamos que estas dos variables, por así decirlo, es un vector doble. La primera fila del vector me da información del tiempo, y la segunda me da información de la amplitud. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar esto. Entonces, voy a graficar. Entonces, el vector tiempo sería BC. El 2 puntos, escójame todos los datos de la fila 1. Y acá estoy observando la misma gráfica que me está mostrando Simulink. Acá, esta gráfica la estoy observando. Acá. Entonces, esta es la misma gráfica. Entonces, esto es con Simulink, esto sería editándola en MATLAB. Entonces acá le puedo colocar rejilla, le puedo colocar título, le puedo colocar por ejemplo, que significa el X label, el Y label, ¿sí? Bueno, podríamos editar esta gráfica. Lo mismo podemos hacer con la corriente. Bueno, muchas gracias.